En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Quiere la Iglesia honrar en este día, en este domingo, aunque lo hace todos los días del año, pues es el sentido de su existencia y la única razón de su ser, de la Iglesia, el misterio de Dios uno y trino, para darnos a entender que el fin de los misterios de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo ha sido llevarnos al conocimiento del Dios vivo y verdadero, y a la verdadera adoración en espíritu y verdad. Es digno y es justo, y hasta es necesario que toda la Iglesia dedique este día al misterio central de la fe y de la vida cristiana, el misterio de Dios en sí mismo, el misterio de la Santísima Trinidad, que es, nos dice el Catecismo, la fuente de todos los otros misterios de nuestra fe. Es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Como hemos escuchado en el Evangelio, en eso consiste la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo ordena a sus apóstoles: id y bautizad. Bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso hoy la Iglesia expresa lo que expresará todos los domingos hasta el fin del año litúrgico, uniéndose a los coros angélicos. Quiere adorar, quiere amar, quiere alabar, quiere dar gracias en todo tiempo y en todo lugar al Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, que con el unigénito Hijo y con el Espíritu Santo es un solo Dios, un solo Señor, no en la individualidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Pues cuanto hemos conocido de la gloria del Padre, lo creemos también del Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De suerte que confesando la verdadera y eterna divinidad, adoramos la propiedad de las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad. ¡Qué abismo de riqueza!, nos decía el apóstol San Pablo en la epístola de hoy. ¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y ciencia la de Dios! ¡Qué insondables son sus juicios! ¡Qué irrastreables sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Y a pesar de ello, que es un abismo lo que nos separa de Dios, Dios puede ser conocido, y si puede ser conocido, Dios puede ser amado. Conocemos a Dios, y es necesario afirmar que podemos conocer a Dios mediante el uso de nuestra razón. Mediante la razón, nos dice el Concilio Vaticano II, el hombre, contemplando la creación, puede conocer la existencia de Dios y sus atributos. Podemos conocer al Creador, podemos conocer su existencia y podemos conocer sus atributos. Pero conocemos a Dios, el misterio de Dios mismo como Trinidad, mediante la profesión de la fe católica, recibida en nuestro bautismo. Y lo conocemos porque Dios se ha dado a conocer, se ha revelado, y nosotros ante la revelación hemos de responder con la obediencia de la fe. Así dice el símbolo de San Atanasio: el que quiera salvarse, el que pretenda salvarse, necesita ante todo profesar la fe católica, y el que no la conserve íntegra e inviolada, sin duda alguna perecerá eternamente. Ahora bien, la fe católica consiste en adorar un solo Dios en Trinidad, y la Trinidad en la unidad. Confesamos la fe que hemos recibido de la Iglesia hasta dar la misma vida por ella, si nos fuese pedida, como los mártires. Ante el hombre moderno, hombre que se manifiesta agnóstico, relativista, o incluso hombres religiosos que llenan nuestras iglesias, muchos practicantes, pero realmente pocos creyentes, que hablan de Dios como una energía, como una fuerza superior, en una idea bien confusa y oscura de la divinidad, resumida en esa expresión de los simples: algo hay, algo existe. Es necesario afirmar que nuestra fe
nos hace conocer a Dios en la certeza que se funda en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco al Padre porque procedo de Él y Él me ha enviado. Vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería semejante a vosotros, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. Podemos creer, mis queridos hermanos, podemos creer y podemos creer con toda seguridad y certeza, aunque ahora, curiosamente, por tener fe católica nos llamen gnósticos. Podemos creer sin miedo a caer en el error o a ser engañados, porque la fe que la Iglesia enseña se fundamenta en la autoridad de Dios mismo, en la autoridad de Dios, que ni puede engañarse ni puede engañarnos, porque Él es la misma verdad. San Gregorio Nacianceno decía a aquellos que iban a recibir el bautismo: ante todo, guardadme este gran depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Conocemos el misterio de Dios en su intimidad, como Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hemos de conocerlo más profundamente. A mayor conocimiento, mayor amor, y a Dios nunca terminaremos en esta vida de conocerlo. Tenemos obligación de conocer nuestra fe, y ya sabemos los efectos devastadores de la ignorancia religiosa en la propia vida y en la sociedad. Ya conocemos también los efectos de un mundo sin Dios. Hay que estudiar la doctrina católica. El catecismo no es para los niños. Glorificad, dice el apóstol San Pedro, en vuestro corazón a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones. Hemos de conservarnos en la perfecta ortodoxia, fieles a la Sagrada Escritura, a la tradición de la Iglesia y al magisterio. ¿Cuánto tiempo de mi día, de mi semana, de mi mes dedico a formarme en la fe, a la lectura de la doctrina católica, a mi formación moral? Y con esto digo formarme, no solamente informarme o leer actualidad eclesiástica del tipo que sea, o saciar mi morbosidad religiosa con articulillos de internet. Conocemos el misterio de la Trinidad y hemos de aspirar también a ese conocimiento fruto del don del Espíritu Santo, del don de sabiduría, el don más alto. Este es el conocimiento que tuvieron los santos, fruto de la gracia y no del esfuerzo del hombre en su razonamiento. Ese conocimiento a lo divino del mismo misterio de Dios uno y trino, que a imitación del rey Salomón hemos de pedir y preferir. Oré y me fue dada la prudencia, invoqué al Señor y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. En comparación con ella tuve en nada la riqueza. ¿Qué es este don de sabiduría que nos da el conocimiento de Dios? Se define así. El don de sabiduría es un espíritu, una participación divina en la sabiduría divina, una participación altísima, en la sabiduría divina, un hábito sobrenatural infundido por la gracia, mediante el cual, por obra del Espíritu Santo, al modo divino y como por connaturalidad, se conoce a Dios y se goza de Él, al mismo tiempo que en Él son conocidas todas las criaturas. Es el más alto y benéfico de todos los dones del Espíritu Santo. Por este don de sabiduría el creyente saborea y experimenta al mismo Dios, en quien cree por la virtud teologal de la fe, y por ese mismo don recibe, al conocer y tener experiencia inmediata de Dios, causa última de todos los seres, un conocimiento sobrenatural de todas las cosas creadas, las del cielo, las de la tierra e incluso las del infierno. El don de sabiduría es, pues, esencialmente
el que en la oración nos hace la contemplación mística de la Santísima Trinidad. Y esta es la experiencia de los santos. Recordemos, por ejemplo, a Santa Ángela de Foligno, una madre de familia, terciaria franciscana. Decía ella: Dios me ha guiado y me ha elevado hasta el estado que dije sin tener yo parte en ello, pues ni supe quererlo. Estoy ahora continuamente en este estado. Con mucha frecuencia Dios arroba el alma sin que haya de dar yo mi consentimiento, pues no espero ni pienso en cosa alguna. De repente Dios levanta el alma y quedo dominada, comprendo el mundo entero y no me parece estar más en la tierra, sino en el cielo, en Dios. Parece como si el don de sabiduría diera ya vivir el cielo aquí en la tierra, cuanto ello es posible. Hasta la misma cruz de Cristo se convierte, a la luz del don de sabiduría, en gozo inefable. Así lo confiesa Santa Ángela. Comprendía maravillosamente aquellas penas, injurias y desprecios, pero en nada me hacían sufrir, antes bien me causaban un gozo inenarrable. Me quedé sin habla y pensé morir. El seguir viviendo me causaba grande pena por no alcanzar inmediatamente aquel bien inefable que yo veía. Cuando oía hablar de Dios, no lo podía soportar por el deleite inmenso que encontraba en él. Por medio del don de sabiduría se conoce como objeto pleno el misterio de la Santísima Trinidad. Es también la experiencia de Santa Teresa de Jesús. Dice ella: por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra al alma la Santísima Trinidad, todas tres personas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas, una sustancia y un poder, y un saber y un solo Dios. Aquí se le comunican todas tres personas y le hablan y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Oh, válgame Dios, qué diferente cosa es oír estas palabras y creerlas mediante la virtud de la fe, a entender por esta manera, según el don de sabiduría, qué verdades son. Y consciente de este misterio de Dios presente en la propia alma, del don de la inhabitación de la Santísima Trinidad, del Padre y del Hijo dentro de nosotros, es como se puede vivir en esa oración continua a la que hemos de aspirar. Sigue diciendo Santa Teresa: cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece que estas tres personas divinas se fueron de con ella, sino que notoriamente ve que están en lo interior de su alma, en lo muy interior. Es una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, pues no tiene letras. Siente en sí esta divina compañía. Es ahora también como efecto de este don de sabiduría, de este conocimiento de Dios en la intimidad del ser, cuando se realiza la divinización de la persona de manera perfecta y se llega a la configuración con Jesucristo. El alma está en una paz indecible. De todo lo que pueda suceder no tiene cuidado, sino un extraño olvido, aunque al mismo tiempo, por supuesto, puede con fidelidad absoluta hacer todo lo que está obligado conforme a su estado. Este don da un gozo indecible al alma de Dios, en Dios. Este don de la sabiduría da un gozo indecible al alma en Dios, un conocimiento, dicen los santos, sabroso. Y con el salmista, aquel que llega a conocer a Dios por el don de sabiduría puede decir: gustad y ved qué bueno es el Señor. Es la experiencia gozosa de Dios que tiene el santo cura de Ars, que siempre que nombraba a Dios ponía a su lado el atributo de bondad. Qué bueno es Dios, el buen Dios, y así lo expresó horas antes de partir de este mundo. Qué bueno es Dios. Cuando nosotros ya no podemos ir más a Él, Él viene a nosotros. Lo había dicho antes San Juan de la Cruz en uno de sus poemas: oh llama de amor viva que tiernamente hieres,
de mi alma en lo más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Y el mismo santo lo explica, sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites, sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva que dijo el Hijo de Dios, que saldrían en semejantes almas. Parécele que, pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan altamente de Él poseída, y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan cerca de la bienaventuranza, que no la divide sino una leve tela. Y como ve que aquella llama delicada de amor, que en ella arde cada vez que la está embistiendo, la está como glorificando con suave y fuerte alegría, tanto que cada vez que la absorbe y embiste, le parece que le va a dar la vida eterna y que va a romper la tela de la vida mortal y que falta muy poco y que por este poco no acaba de ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo el alma al Espíritu Santo que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuentro, en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece que le va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y perfectamente. Y junto con este conocimiento íntimo, junto con este conocimiento interior de Dios, el don de sabiduría nos da también el conocimiento de las criaturas en el mismo Dios. Lo dice San Juan de la Cruz. Este es el deleite grande de este recuerdo, conocer por Dios a las criaturas y no por las criaturas a Dios, que es conocer los efectos por la causa y no la causa por sus efectos, que es conocimiento trasero y es otro esencial. Y añade, esto es cosa maravillosa, el don de sabiduría realmente es maravilloso. Cuando el alma llega a este estado, conducida por el don de sabiduría, todo lo mundano se ve como una locura. Los sabios parecen necios, los ricos pobres, los fuertes como cobardes e inválidos. Pero también así en reciprocidad, el mundo considera a los santos, al hombre sabio, como un loco. Locura que llega sobre todo a manifestarse en el amor a la cruz. Hay tres clases de sabiduría que la Sagrada Escritura reprocha y que son verdaderamente necedades. La primera, sabiduría terrena, cuando no se saborea más que las riquezas. Una segunda sabiduría, la animal, que es cuando no se saborean más que los placeres del cuerpo. Y una tercera sabiduría, la diabólica, cuando no se encuentra gusto más que en la propia excelencia, la soberbia. Hay solamente una locura que es ante Dios una verdadera sabiduría, y esta es amar la pobreza, los desprecios, la cruz, las persecuciones. Esto es ser loco según el mundo, y sin embargo, la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, no es otra cosa que esta divina locura que no ama más que lo que nuestro Señor amó y que los santos han amado. Aquí entendemos, por tanto, las palabras del apóstol San Pablo a los colosenses: ahora me alegro de los sufrimientos que he pasado por vosotros. O el deseo de San Juan de la Cruz, cuando el Señor quiso recompensar su delicadeza al recoger y poner nuevamente al culto una pintura de su pasión. Se le aparece el Señor, le habla desde el cuadro y le dice: Fray Juan, estoy contento de lo que has hecho con mi imagen. Dime qué recompensa quieres por ello. Y sin pensárselo dos veces, el santo contestó: Domine pati et contenni pro te. Señor, padecer y sufrir y ser despreciado por vos. Por el don de sabiduría, sencillamente, los cristianos llegan a la perfecta madurez espiritual, haciéndose imitadores del Señor. Reciben la palabra con alegría del Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones. Para llegar a esta unión con el Señor y a este conocimiento íntimo del misterio de la Trinidad, fruto del don de sabiduría, hemos de pedirlo en la oración. Pero al igual que los otros dones, hemos de disponernos
confesando la fe católica, estudiándola día a día, siendo hombres de vida interior, meditación y de meditación a semejanza de la Virgen, manteniéndonos fieles a Dios, aunque en ello nos vaya la vida, y guardarnos en la pureza del alma y la castidad del cuerpo, cada uno según nuestro estado. Y además hemos de vivir en humildad. Cualquier movimiento de vanidad o soberbia apagaría este don de sabiduría. Recordad que en muchos casos, cuando Dios concede este don de sabiduría a sus santos, como Santa Margarita María de Alacoque o San Luis María Griñón de Montfort, viven una humillación continua por parte del mundo. Hemos de tener gran amor a la cruz y con ello a los trabajos, a los sufrimientos, a la mortificación exterior e interior. Por eso San Pablo no presume de otra cosa que de conocer a Jesucristo y a este crucificado. Hemos de vivir en una perfecta libertad sobre el mundo. No os configuréis a este mundo, nos dice el apóstol San Pablo. No hemos de adoptar las modas de los mundanos, en vestidos, en muebles, en habitaciones, en comidas, en costumbres, ni actividades de la vida. No creer ni secundar las falsas máximas del mundo. Y finalmente, tener una tiernísima y verdadera devoción a la Virgen María. Dice San Luis María Griñón de Montfort: si logramos tener a María dentro de nosotros, fácilmente y en poco tiempo, gracias a su intercesión, alcanzaremos también del Espíritu Santo la divina sabiduría. Y así, con la beata Isabel de la Trinidad, podremos exclamar desde lo más íntimo de nosotros: oh mi Dios, mi estrés, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad donde me pierdo, me entrego a vos como una presa, encerraos en mí para que yo me encierre en vos, en espera de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.